Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos y una vez más convocados como siempre por el poder del Espíritu de nuestro Dios, con el único propósito de ser instruidos por Él a través de su palabra. La porción que nos toca ver esta tarde noche es Lucas 17 del 7 al 10, son 4 versículos. Tenemos un título y nuestro título ahí en las hojitas es Siervo indignos. Aún y cuando en la escritura dice siervos inútiles, pero está muy contundente como quiera el título, porque pues, la realidad de las cosas es que somos indignos, y el decirnos prácticamente inútiles, es decir, está bien complejo, no complejo, está muy, ¿cómo lo podría decir? Está muy acorde, digamos, el hecho de ser inútiles, más bien de siervos inútiles, porque nuestro Señor hace una puntualidad, que no quiero adelantarme, pero hace una puntualidad ahí en ese versículo que a mí me gustaría recalcar mucho, y ahorita que lleguemos ahí lo vamos a observar. Así es que siervos indignos. Y tenemos un objetivo y dice entender nuestra privilegiada posición delante de nuestro Dios. ¿Alguien sabe cuál es esa privilegiada posición? No, nuestra posición de ser siervos inútiles, exactamente. O sea, es una privilegiada posición. Y ahorita que llegamos ahí nos va a dar mucha instrucción el Señor, porque a veces pensamos, después de todo lo que el Señor nos da la capacidad de hacer, y si lo hacemos, pues siervos inútiles somos, pero hay un punto muy interesante. Ahorita lo vemos. Vamos a ver el versículo a memorizar, es el 17:10. Perdón, sí, el 17:10. Y dice así también vosotros. Híjole, pues es que aquí está el versículo, a lo mejor aquí ya lo digo. Así también vosotros, cuando hayáis hecho, una vez más, cuando hayáis hecho, otra vez, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y lo interesante de esto es que en muchas ocasiones no llegamos ni siquiera a siervos inútiles, porque no hacemos lo que el Señor nos dice. Eso es cuando hayas hecho todo lo que se te ha ordenado. Después de haberlo hecho. Así es. Así que por eso es que es una privilegiada posición ser un siervo inútil, o como dice el título, un siervo indigno, ¿verdad? A la final de cuentas somos indignos de estar en esa posición. Pero el hecho de estar en esa posición es un privilegio. Sabiéndote que eres un siervo indigno o inútil, ¿verdad? Pero es cuando hayáis hecho, no antes. Pero bueno, vamos a dar. Versículo Romanos. Es que viene ahí. De Romanos. Sí, afirmativo. Primero viene reflexiones introductorias. Exacto, reflexiones introductorias. Dice, lee Romanos 1:1 y pues vamos a leerlo. Leo y dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y aquí pues vamos a leer esa porción, la voy a leer yo también. Esa porción ahí de la escritura. A ver, Corintios 1. No, pero ahí donde dice, ¿cómo se llama el apóstol Pablo a sí mismo? Siervo de Jesucristo. Así es, porque dice ahí, la palabra que Jesús usa aquí para referirse a un siervo es la misma palabra que usa Pablo
en el versículo antes mencionado, es decir, Romanos 1:1, ¿verdad? Para referirse a sí mismo como un doulos, ¿verdad? Es decir, como un esclavo. De la misma forma, nosotros también fuimos comprados, es decir, somos esclavos de Jesucristo, porque fuimos comprados. Corintios 1:1 nos lo declara y vamos a ver cómo nos lo pone ahí. Corintios 1, Sí. 1 Corintios Perdón. 6:20. Sí, 1 Corintios 6:16. No, 9:16. 6:20. A ver, ¿dónde está? Es que Ahí dice 1 Corintios 6:20. Sí, pero Entonces, acá me claro. pusieron otro. ok. Ah, no, es que el siguiente es 9:16. Ah, ese es otro. Entonces, Sí, como que se entonces, brincaron ok, ese. sí, no me lo pusieron ahí. Está bien, no hay problema. Vamos a buscar el 6:20, que ese es el que estamos ahorita viendo. ok. ¿Alguien lo tiene ahí? Yo lo tengo. Adelante, hermanita. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así es. Es decir, ya no son nuestros, son del Señor. El Señor nos compró por precio, ¿verdad? Ahora, le hago así, pero no compró ni con oro ni con plata, eso ya lo sabemos. Con su sangre. Nos compró con la sangre preciosa de su Hijo. Entonces, somos esclavos. Por eso es que el pastor aclaraba, y qué bueno, y también lo hemos dicho aquí en otras. Pero lo que pasa es que el Células. pastor cuando dijo que en Romanos 1:1, pero en la nueva traducción viviente, sí decía esclavo. Sí, exactamente. Y yo pensé, ¿por qué no lo puso él así? Nueva traducción. Con la nueva Sí. traducción, sí. Ahí está, ¿verdad? Como que es la Sí. raíz de eso, de doulos, Sí. ¿verdad? De esclavo. Y comento esto de que el pastor comentó esta parte que también ya lo habíamos comentado aquí, porque es importante saberlo. A veces la gente sigue intentando no hay cómo explicarlo, pero ya hemos dicho, es decir, queriendo decir que tenemos un libre albedrío el ser humano, ¿verdad? Porque somos así de egoístas, queremos ser los que tengamos el control de las cosas, ¿sí o no? O sea, nos gusta tener el control de las cosas, y cuando nos dicen que no estamos en control de las cosas, no nos gusta. Entonces, esta parte lo predicas y lo manifiestas tal y como está en la Escritura, no es algo que se me ocurre a mí, ¿verdad? Fuimos comprados y somos esclavos de Cristo. Pero antes éramos esclavos de qué? Del pecado. Del pecado. Ujú. ¿Y a quién le servíamos? El pecado. Al enemigo, a Satanás, con todas sus letras, ¿verdad? Entonces, a ver, vamos a seguir haciendo un recuento. Si soy esclavo de Satanás antes de conocer a Cristo, no hago mi voluntad. Yo creo que hago mi voluntad, pero lo único que hago es estar dándole servicio al enemigo. Estoy esclavizado del pecado y soy un siervo del pecado, es decir, me la paso pecando de una manera o de otra, me dé cuenta o no me dé cuenta. Y claro, cuando uno está sin Cristo, pues casi nunca te das cuenta, es muy rarísimo, ¿ya? Pero bueno, y cuando Cristo llega a nuestras vidas y nos rescata con su sangre, nos volvemos esclavos de Cristo, es decir, ya no hacemos nuestra voluntad, sino la de ¿quién? La de nuestro Señor. Ujú. ¿Dónde te queda tu libre albedrío? ¿En dónde está? No hay. No existe. O puedes decir, bueno, es que de, un ejemplo, de 8 a 10, de 6 de la tarde a 10 de la tarde sirvo al Señor. Pero todo lo demás, me la paso haciendo lo que yo quiero. ¿Es posible eso? No, y es que ponen, o sea, la palabra esclavo refiriéndose a esa esclavitud que existía, en la cual eran comprados por un precio, no por sangre, comprados, y el esclavo tenía que hacer lo que dijera su amo. Así es. Más aún, en Levítico 25 está la instrucción De la... de cómo tratar a un esclavo, según Dios, no según el mundo. El mundo lo ha distorsionado, pero Dios le dio la instrucción a su pueblo. ¿Sí?
para que cuando tuvieran a un hermano como esclavo no lo trataran como el mundo trató a los esclavos y después hubo una situación y cosas. Pero si la gente le hubiese hecho caso al Señor en su palabra, no hubiese visto tal esclavitud como se llegó a distorsionar. Y como ahora de alguna manera está disfrazada, de alguna manera lo digo, ¿verdad? Pero la realidad es que cuando no estamos en Cristo, hacemos la voluntad del demonio. Y cuando estamos en Cristo, hacemos la voluntad de Cristo. Pues cada quien saque conclusiones en qué momento es que tienes tu libre albedrío, ¿verdad? Y si tú dices, no, es que sí hago la voluntad de Cristo, pero a veces sí, a veces no. Bueno, pues ahora sí, como diría un comercial, te hace falta ver más box, en vez de decir ver más la Biblia, ¿verdad? Porque no hay conocimiento, o sea, no hay conocimiento. Y así estamos, y bendito el Señor, que nos hizo esclavos, que nos compró con su sangre, que nos trajo a su redil, que nos trajo como su pueblo, para poder ser instruidos por medio de Él, a través de su palabra, y irnos transformando a su imagen, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí? Hermano, Sí. tengo aquí un comentario en mi Biblia que dice siervo doulos, la palabra común en el Nuevo Testamento para aludir a siervo o esclavo, aunque en la cultura griega se refería con más frecuencia al servicio involuntario y permanente de un esclavo. Pablo elevó este término al emplearlo en su sentido hebreo para describir a un siervo que se compromete de manera voluntaria a servir a un maestro a quien ama y respeta. Esclavo por amor. Eso es esclavo por amor, que también existe y está en la Escritura. O sea, también está en la Escritura desde el principio, porque lo que pasa es de que el pueblo de Israel muchas cosas no hicieron conforme a la palabra del Señor, muchas. Y unas de las cosas fueron esas. Otra era cada 50 años, que es el año del jubileo, todos se tendrían que regresar otra vez las cosas y los esclavos abrirles la puerta. Serán libres. Eres libre después de 50 años. Yo no te compré para siempre. Porque dijo, porque el pueblo es mío, yo lo saqué de Egipto. Así dice la Escritura. O sea, no es tuyo, es mío, dice el Señor. Y entonces está bien, te va a servir, porque lo que gustes, quieras y mandes, Él no tiene ciertas capacidades, otros más. Lo compraste, está perfecto. Pero al decir 50 años le abres la puerta. Y luego dice, no exactamente ahí, hay otra fracción que también nos instruye en eso. No me acuerdo cuál es el versículo. Si él no quisiera irse, pues él le abría la puerta, si se casó, tiene esposas e hijos, se van todos. Pero si él quisiera quedarse, entonces hay una forma de quedarse. Ya se queda esclavo por amor y le hacían le ponían algo en la oreja para definir lo que él era, un esclavo, pero por amor, era prácticamente parte de la familia. Digo, entonces, todo eso está estipulado por el Señor, pero el mundo, el hombre se ha gobernado por sí mismo, no tomando en cuenta la preciosa y poderosa palabra de Dios, y por eso es que estamos ahorita en este mundo como estamos, creyendo todavía que podemos gobernarnos solos cuando no es posible. El hombre no fue hecho para gobernarse solo. Necesitamos escuchar a nuestro Creador para poder ir más o menos en el camino que trazó. Y digo más o menos por nuestra naturaleza caída, no porque sus instrucciones son perfectas y preciosas. ¿Algún otro comentario? Lo que nos decía está en Éxodo 21, hermano. Ok, ¿qué dice? Dice, si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre.
Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Por amor. Si el mundo fuera así. Pero ahí está. Queremos gobernar solos, creyendo que tenemos esa capacidad. Sí. Me recuerda cuando, no me acuerdo exactamente dónde está en la Biblia, pero me recuerda cuando el pueblo de Israel empezó a exigir al Señor un rey. Uf. Y él decía, ¿para qué quieren rey si me tienen a mí? Es que los demás pueblos tienen rey. Y van con ellos a la guerra y ustedes Pero- creen que yo no voy con pero pues, ustedes. Y dice, bueno, se los voy a dar, pero lo van a lamentar. Claro. Y ciertamente lo Ese rey va a lamentaron. tomar sus tierras, sus hijas, sus hombres para va a tomar todo. Pero bueno, ándeles, ahí va. Wow, increíble. Y así es. Y también tenían que dejar descansar la tierra cada 7 años, cosa que no hacían. ¿Verdad? Y así es. O sea, no hay otra cosa, pero bueno, continuamos. Versículo, bueno, ahora sí esta es Corintios 9:16. Corintios, 1 Corintios Ahora sí. 9:16. ¿Me puede ayudar, hermanita Leti? Sí, claro que sí, hermano. Gracias. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Amén. Obviamente es solamente un versículo, pero digo, o sea, nada más es uno, a eso me refiero. Pero lo que dice que porque me es impuesta necesidad. Esto quiere decir, Pablo quiere decir que de alguna manera yo necesito hacerlo. O sea, ¿No me puedo callar? exacto, es algo que, así como necesitas respirar, bueno, necesita anunciar el Evangelio. Y aparte dice, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. O sea, pobrecito de mí sería. Porque lo único que voy a manifestar es que, pues no soy del pueblo del Señor. Pero si te es impuesta una necesidad, no puedes callarte. Yo no sé si les ha pasado, y creo que sí, por supuesto, que están en una plática con alguien y sale algo que es inevitable. Es inevitable decir la verdad. Y sale a relucir nuestro Señor Jesucristo con su palabra, con su poder. Y tienes que mostrarlo, te es impuesta esa necesidad. Y luego después dice, y ay de mí, porque si cuando te es impuesta esa necesidad te quieres frenar por causa de los que te oyen, ahora sí entra esa segunda frase, ay de mí, si no anunciar el Evangelio. ¿Qué es lo que hacía Pablo por impuesta necesidad? Anunciar el Evangelio. Anunciar el Evangelio. A eso fuimos llamados, hermanos. A esto hemos sido llamados. Llega un momento en nuestras vidas en que tenemos que decidir, ¿seguimos al Señor o seguimos con nuestras cosas? Porque para seguir al Señor hay que dejar todo lo demás. No hablo de dejarlo al 100%, sino que ocupe en primer lugar las cosas del Señor y después lo demás. No quiere decir que dejes de hacer todo lo demás, sino que lo importante es lo del Señor. La prioridad. La prioridad, exactamente. Wow, increíble. Preguntas, dudas, comentarios, chicos. Andan muy serios, como si los hubieran regañado. Tienen hambre. Tienen hambre, yo sí traigo hambre, pero yo me aguanto. No. Muy bien. Continuamos. Seguimos, dice aquí también reflexiones introductorias. Y dice, bueno, ¿me ayudas Laurita, por favor, hermanita? Lo verde.
entendamos pues el privilegio y las bendiciones de haber sido adquiridos por Jesucristo. Amén. Y me ayuda con 1 de Pedro Ajá. 1:18 también. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Ok. Y le falta ahí. Sí. Sí falta, ¿verdad? Sí. Porque es hasta el 21 lo que viene aquí. Ok. Sino con la sangre preciosa de Cristo. Sí, ¿lo tiene ahí en Sí. su Biblia? Sí, Para que nos ayude. sí. Dice. A lo mejor. está más Como. Dice, sino con la sangre Sí, preciosa de Ahí Cristo. está, ahí está. Ah, mira, sí estaba. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para vuestra fe y esperanza sean En Dios. en Dios. Para que vuestra fe. Qué increíble, ¿no? O sea, Sí. ¿cómo nuestro Señor, voy a regresarle tantito? Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, y fuiste rescatado, dice, no con cosas corruptibles como oro, plata, y luego dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, es que fuimos rescatados. Ese es el precio, esa es la paga. Ese es el pago que dio nuestro Señor por nosotros cuando estábamos, me gustó cómo lo explicó el pastor el domingo, cuando estábamos siendo subastados y toda la maldad estaba alrededor ofreciendo, pero el Señor llegó con un precio que no podían superar. Y nos compró con su sangre. Comentaba en el devocional de la mañana, no me acuerdo si fue hoy o ayer, con mis hijas y mi esposa, que no hemos dimensionado, no hemos entendido, no hemos alcanzado a comprender la obra de la cruz en nuestras vidas, porque no tenemos la capacidad de hacerlo. Pero el día que estemos delante del Señor vamos a entender la obra tan grande que hizo, ¿sí? Y que vamos a decir, wow, a pesar de mi, quiero hallar la palabra correcta porque de mi ignorancia, porque esa es la realidad, Él me rescató con tan grande evento que preparó desde antes de la fundación del mundo, porque dice que destinado desde antes de la fundación del mundo, y estoy leyendo la palabra de Dios, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, en el tiempo que se tuvo que manifestar. Pero esto fue preparado antes de que el mundo se fundara. Nuestra cabeza va a explotar si quieres decodificar estas cosas. Por eso es que cuando estés delante de Él vas a entender todo eso, vamos a entender todas estas cosas, y la maravillosa obra de la cruz le vamos a dar el peso correcto, viendo que para nosotros era imposible siquiera ver que necesitábamos eso. Ok, vamos a las preguntas porque creo que hay una primero aquí, ¿verdad? Sí, Que es la de... sí son dos. Dice, ¿de qué fuimos rescatados? De nuestra Nuestra vana vana manera de manera de vivir. vivir. De nuestra vana manera de vivir. ¿Algunos o todos? Todos los que han sido llamados. Todos los que han sido llamados hemos sido rescatados de nuestra vana manera de Sí, vivir. todos los llamados. Todos.
No hay uno que pueda decir, bueno, señor, es que a mí me agarraste limpiecito. ¿Cómo? No. Por supuesto que todos fuimos rescatados. Es decir, fuimos comprados con esa sangre de la subasta, como la explicó el pastor, de que estaba la mentira, estaba la avaricia, estaban todos apostando para comprarnos, y cuando no estábamos en Cristo nos compraba uno y luego después nos volvía a revender y nos compraba el otro y luego el otro y luego el adulterio y luego el otro y ahí andábamos hasta que llegó nuestro Señor ofreciendo un pago que ninguno podía ofrecer más. Y eso es lo que nos tiene aquí. Por eso es que somos siervos indignos. Siguiente pregunta. ¿Con qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de nosotros. Wow. Que el Señor nos dé claridad a cada uno de nosotros. Continuamos. ¿Me ayudas, Gerson, con el speech verde ahí en la pantalla? Debemos comprender que en aquellos tiempos la esclavitud era una práctica común, ya que las condiciones de vida eran muy distintas a las de hoy. Exactamente. Y ahí es donde dice que en Levítico 25 Dios había establecido leyes para un pueblo a fin de no oprimir ni abusar de los esclavos, tanto del mismo pueblo como extranjeros. ¿Verdad? Entonces, era para que su mismo pueblo se controlara. Sí, ok, va a haber esa parte de esclavitud, pero era una esclavitud controlada. Y el Señor les dio estatutos muy, ordenanzas muy definidas, las cuales muchas veces no se cumplieron, ¿verdad? Es increíble cómo el Señor nos dio todo armonizado, pero nosotros lo echamos todo a perder. Muy bien, ¿preguntas, dudas, comentarios? No. ¿Todo bien? Muy bien. Continuamos. Lee Romanos 16, 17. Eso No, no ¿dónde dice. viene? ¿Dónde dice eso? Mira ahí, porque aquí no. Acá no viene. No, acá no ¿Lo viene. cambiaron? Sí, ¿Dónde está eso? no está. Pero lo raro es que hay una pregunta referente. Dice, ¿qué debemos a eso. hacer? A lo mejor ¿sabes qué se les quedó de la otra? Yo pienso que sí, porque Sí. son los versículos 7 y 8 los que debemos de leer, pero de lo que es Lucas 17. Sí, ya vamos a entrar ahí. Exactamente. Ah, Sí, como que se les quedó de la hoja anterior. yo creo, porque es así, no. Ajá. Ok, muy bien, vamos a leer Lucas 17, 7 y 8. ¿Me ayuda, Sebastián, por favor? Sí, claro que sí. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que hará o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? Amén, gracias. Es decir, nuestro Señor nos está dando una ilustración, ¿ya? Porque Jesús mismo sabe y entiende que hay siervos, o sea, es decir, que hay esclavos, o sea, vaya, como siervos, ¿no? Gente que trabaja para otros. Pero le dice, nos dice más bien, pero en ese momento él estaba mostrándose y dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo, que es decir, que trabaja, que ara y apacienta el ganado, dice, al volver de hacer sus labores que ya estaba haciendo, ¿sí? ¿Quién de ustedes le va a decir, sí, pásale y siéntate a la mesa? O sea, pues claro que nadie, ¿verdad? O sea, está haciendo una pregunta retórica.
No le dices más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. ¿Sí? Es decir, primeramente, hace lo que tiene que hacer, después de eso llega a la casa, cansado, fatigado, y sigue haciendo lo que tiene que hacer, y después, entonces se va a alimentar. Lo que está tratando O sea, hermano, que primero, perdón, Sí, o sea, que primero come el amo, ¿no? El amo, y ya después el siervo al final. Así es, así es. No, él. No él porque llega cansado del trabajo, claro que no, pues es un siervo, ¿verdad? Así es, entonces él tiene que hacer lo que se le ha mandado, y para eso se le ha ordenado, trabajar, después darle de comer al amo, al patrón, ¿verdad? Y entonces ya después lo hace él. Lo explicó el pastor, ¿no? O sea, es exactamente esa parte. Cuando hayamos hecho lo que el Señor nos dijo y hayamos ido a servir y hayamos hecho lo que el Señor nos dijo que hiciéramos y lo hiciéramos bien, bueno, después de eso, vuelve a casa no diciendo, ya hice, ya cumplí, ya soy merecedor, ya merezco un aplauso o un reconocimiento, ¿no? Reconoce a tu Señor, cíñete y sirve a tu Señor, es decir, pasa un tiempo con Él, te va a servir mucho para que puedas seguir observando que si lo hiciste fue porque Él nos capacitó con su espíritu, con su palabra, y nos lleva de la mano en este camino. Y después de que ya lo hayas reconocido y te hayas ceñido y le hayas servido a Él, entonces ya después puedes comer tú, ¿verdad? Es parte de este aterrizar en no creer que porque serviste, porque hiciste, porque así es, eres merecedor a algo, ¿verdad? Sino sabiendo que somos siervos indignos de hacer inclusive este servicio al cual el Señor nos ha confiado, que es mostrarle la palabra a sus hijos por los cuales Él dio su sangre. ¿Sí? Esa parte es muy muy hermosa, porque te empiezas a dar cuenta cuando sirves en Club Semilla, cuando enseñas a chicos, cuando enseñas a jóvenes, o cuando das la palabra, que el Señor te está dando, confiando a aquellos por quien Él murió por ellos. Entonces, somos indignos de dar, de ofrecer y de mostrar la palabra del Señor. Solo por su gracia es que lo hacemos, no es por otra cosa. Pero si terminas de hacer eso y de dar, y te sientes merecedor y te sientes que bueno, pues es que yo soy el pastor, o yo soy el X, el servidor o el coordinador o lo que sea, pues andas mal, ¿verdad? Entonces necesitas llegar y tener un tiempo con tu Señor para sentir aterrizado, y entonces ya después podrás comer tranquilo y podrás estar bien, una vez que entiendas y que comprendas que lo que estás haciendo es por la capacidad que te ha dado el Señor. Cuando digo capacidad, no hablo de las capacidades, sino que el Espíritu que nos da, su palabra que nos sigue fortaleciendo para poder mostrarle a los demás quién es el Señor. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algún comentario con esto? ¿No? Muy bien. ¿Qué dice ahí? ¿Qué debo hacer como siervo de Jesucristo al volver de mi labor? Preparar la cena, ceñirme y servirle hasta que haya comido y bebido, y después de esto comer y beber yo. Exactamente. Exactamente así. Muy bien, continuamos. Versículo 9. Hermanita Tere, ¿me ayuda con el 9? Sí, hermano.
Dice, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Wow, qué versículo tan contundente, ¿no? Nuestro Señor nunca se anda con rodeos, y sí, esta cosa estaba pasando, pero pues es cuestión de que entiendan que esto es así. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Yo pienso que no. No debes de sentirte merecedor de un aplauso, de una palmada en la espalda, de una palabra de aliento. Simple y sencillamente estás haciendo lo que se te mandó, nada más. No estás haciendo nada de más, sino simple y sencillamente, y eso por la gracia del Señor que nos ha capacitado. Por eso es que hay que estar bien aterrizados, ¿verdad? Dice, ¿acaso debo esperar que se me dé las gracias por haber hecho lo que se me había mandado? Pienso que no. Pienso que no. Así es, claro y conciso. Así es. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Entramos al versículo 10, ¿me ayudas, Laurita? Hermano, Sí. perdón, hermano, en este comentario, cuando dice siervos inútiles somos, si hicimos lo que el Señor nos mandó y se nos dice somos inútiles, es porque el Señor siempre quiere que hagamos más de lo que ya hicimos, de lo que nos ordenó. Por eso se dice, yo antes tenía esa duda, si estamos viendo que estamos haciendo lo que se nos mandó, y dice ahí siervos inútiles somos, entonces quiere decir ¿cómo? Pues si yo hice lo que me mandó, pero quiere decir que podemos hacer un poquito más que lo que se nos mandó, ¿no es así? Pues pudiéramos pensar eso, claro que sí, pero yo digo que va más enfocado a lo que tenemos en el objetivo, es decir, entender nuestra privilegiada posición. O sea, el hecho de ser un siervo inútil es una privilegiada posición. No es una ofensa, al contrario. Es un porque ya halago. hicimos lo que teníamos Exacto. que hacer. El punto es ese. Okay. El punto es ese. Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, cuando lo hagas hecho, muchas de las veces no hacemos lo que el Señor nos ordena, y ni a eso llegamos, ni a siervo inútil llegamos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ese es el punto. El punto es observar la privilegiada posición que tenemos delante de nuestro Dios, que ese es el objetivo, ¿verdad? Ok, gracias, hermano. Al contrario. ¿Me ayudas? Me recuerda, perdón hermano, como el versículo que dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, ¿no? Entonces, si lo que pudiéramos hacer bien se está comparando con esto, entonces también es esto, ¿no? Somos inútiles porque hicimos lo que teníamos que hacer, nada más. Sí, la obra de nuestro Señor es la obra de nuestro Señor. Cuando Él nos manda a hacerla y la hacemos, perfecto, es la obra. Las obras de nosotros que hacemos por nuestra cuenta, esas son, o sea, es lo que como que queremos hacer algo para ganar algo, esos son como trapos de inmundicia, exactamente. ¿Me ayudas, Laurita? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. A ver, ahora sí quiero entrar en algo, porque nuestro Señor nos está diciendo, ya nos puso un ejemplo, un grandioso ejemplo, pero ahora nos lo compara con nosotros, porque dice, así también vosotros. ¿Cómo, Señor? Sí, así también tú, Juan. Cuando hayas hecho todo lo que os ha sido ordenado, entonces, y solamente entonces, hasta que hayas hecho todo lo que se te ha ordenado, entonces puedes decir que eres un siervo inútil, pues lo que debías hacer, el mandato que se te ordenó, hiciste.
Esa es la instrucción. Esa es la instrucción. Que nuestro Señor nos reconoce esta privilegiada posición. ¿Cuál? La de ser un siervo inútil. Siervo inútil es decir, un siervo, como dice ahí, el indigno, ¿verdad? O sea, Que no te gloríes, porque la gloria es de Él, o sea, exacto. no podemos... La obra es del Señor. La obra es de Él, pero aparte no lo pones en deuda, porque tú estás haciendo lo que fuiste mandado a hacer y nada más. Por eso es lo que tenías que hacer, te compraron con sangre preciosa, o sea, lo mínimo que tienes que hacer es esto, y aún así eres inútil. Exacto. Entiende, Juan de Dios, que es tu nueva naturaleza. Y eso es lo que vas a hacer. No sé si me alcanzo a explicar, es que yo estoy acá como que tirando rollo en mi mente. Voy a poner un ejemplo muy burdo, pero se me viene a la mente. Ay, disculpen, ya saben cómo soy. Ladras porque eres un perro. No eres perro porque ladras, sino ladras porque eres un perro. Bueno, tú, Juan de Dios, eres una nueva criatura. Vas a ir a predicar el Evangelio. Eso es lo que vas a hacer. Porque ya eres una nueva criatura. ¿Sí capicho o no? No vas a ser un hijo de Dios porque estás predicando. No, es al contrario. Porque ya estás una haciendo la evidencia, obra es exactamente. Es lo que nos está diciendo. Así vosotros también, cuando hayáis hecho, entonces vas a saber que eres un siervo inútil o indigno, ¿verdad? Siervo Y es que indigno. estamos, o sea, en el mundo siempre esperamos un reconocimiento. Siempre nos han enseñado eso. Nos han enseñado Desde eso. chiquitos. Entonces, nosotros ahí en el spa, cuando llamamos a una persona para una junta de mejora continua por algo que hizo equivocadamente, o sea, se le explica, fuiste contratada para esto. Claro. O sea, no estás regalando nada. Nada. Fuiste contratada, se te está Y para eso se te pagando. paga, exactamente. Y eres, o sea, eres un siervo inútil porque eso es lo que estás haciendo y para eso estás contratada. Así es. Entonces, sí, pero claro que obviamente, pues el spa, sí, pues eso se hace obviamente en privado y se reconoce en público porque pues no vas a humillar a la gente, ¿verdad? Claro. Pero es cierto, o sea, si yo trabajo, pues para eso fui contratada, no tienen nada que agradecerme, me están pagando. Y así nos pagó el precio Cristo por nosotros. Así es. Exactamente así. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Qué debo decir cuando haya hecho todo lo que se me había ordenado? Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Así es. Pues lo que debíamos hacer, sí. Nos dio el Señor esa capacidad. ¿Preguntas, dudas, comentarios?